Aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana. Esta es la frase que se recoge de un dicho en latín que dice carpe diem. Vive el momento es la traducción. Me encanta despertar sin saber qué pasará o a quién voy a conocer o dónde terminaré. Vivir como si fuera el último día de la vida. Muy buenos días a todos y a todas. En esta ocasión, la segunda clase del proyecto número 11, vamos a abordar el tema que quedó pendiente ayer, que sería la democracia inclusiva y el ensayo. Para lo cual vamos a compartir el PDF, esperando que todos lo tengan a mano. Vamos a compartir en un momento y hacer el correspondiente análisis. Bien. Aquí tenemos la lectura sobre la democracia inclusiva. Antes de hacer el análisis de la misma, nosotros tenemos que recordar que después de esta lectura, debemos realizar la actividad que se pide aquí. Desarrollar un ensayo de 200 palabras con base en información leída, con tu opinión acerca de la democracia en nuestra época. Recuerda incluir este ensayo como parte de tu proyecto. Como parte de tu proyecto semanal. Para que usted sepa cuántas palabras tiene el ensayo, pues va al programa de Word y en Word usted puede rápidamente contar las palabras. Digamos lo que es más o menos una plana, ¿ya? Antes de leer el texto, vamos a hacer hincapié en la historia, nacimiento de la democracia. Tenemos una diapositiva, esperando que les sea de mucha ayuda. Recordemos que no estamos aquí para pasar el año, sino para aprender. Ese debería ser el objetivo básico de la educación y de los estudiantes. Aprender, no solo pasar el año. ¿Qué es la democracia? Es una forma de gobierno en la que los ciudadanos escogen a los gobernantes o dirigentes que los representarán en la conducción del país. Esta elección se hace a través del voto y los elegidos por mayoría deben actuar según las leyes establecidas, procurando siempre lo mejor para el país. En cuanto a su origen, la democracia surgió de una gran idea en la ciudad de Atenas, aproximadamente en el siglo V a.C. Pensaron que todos los ciudadanos tenían derecho a opinar en la política de su ciudad. Nosotros tenemos un pequeño gráfico que nos describe la clasificación social. Rápidamente, ¿quién sería considerado como ciudadano y por tanto ente con derecho a ejercer la democracia? Aquí podemos tener a los ciudadanos como tal, los que gozan de todos los derechos, y los no ciudadanos. Ellos no están incluidos dentro de el régimen de la democracia. Ellos no tienen voz ni voto, que sería en este caso las mujeres, los extranjeros, los esclavos, incluso personas con deudas. Las personas que no podían participar en la democracia eran mujeres y esclavos porque no eran considerados ciudadanos. Tampoco los extranjeros y tampoco podían participar los ciudadanos que no habían pagado una deuda a la ciudad. La democracia es compartida. Como podrán ver, la democracia presenta grandes ideales, ¿verdad? Como la voluntad de la mayoría, la voluntad del pueblo sobre las principales acciones de un gobierno. Sin embargo, podemos ver que esta nació como una democracia no inclusiva. También tuvo gran importancia el origen de la democracia, el movimiento pacíficamente revolucionario del cristianismo que hizo desaparecer las supuestas diferencias naturales entre hombres libres y esclavos.
defendían la igualdad de todos los hombres ante Dios sin distinción. En cuanto a los tipos de la democracia, tenemos la democracia directa o pura. Esta se caracteriza por tener la participación directa del pueblo. Yo diría que en ningún país, en ningún estado podemos tener una democracia totalmente pura, sino que más bien serían momentos de esta. En este caso, cuando nosotros elegimos mediante el sufragio dignidades, mandatarios, estamos ejerciendo una democracia pura, directa del pueblo. Tenemos la democracia representativa o indirecta. En este caso igual no puede elegir totalmente a un Estado gobierno. En nuestro contexto lo podemos ver manifestado en la elección de asambleístas. Nosotros somos quienes elegimos asambleístas mediante el sufragio. Tenemos también un sistema presidencialista. Se caracteriza por un poder ejecutivo fuerte. El presidente gobierna realmente a la nación, secundado por ministros o secretarios. El sistema parlamentario. El parlamento es el eje alrededor del cual gira toda la acción gubernamental. Las facultades de presidentes son muy restringidas. Nosotros podemos ver este tipo de democracia en países de origen anglo, ¿no? Como Inglaterra, Australia, Canadá, en los cuales hay un parlamento y el presidente no tiene muchas atribuciones. En el caso de Inglaterra, el rey queda como un líder honorífico que no tiene mayor voto. Tenemos el sistema colegiado. Se trata de una combinación de los dos anteriores, el poder ejecutivo, integrado por varias personas elegidas en el Parlamento y que se turnan en el ejercicio de la presidencia. Aquí tenemos otras formas de participar en la política. Tenemos el voto, que ya sabemos que es la elección de dignidades, mediante el sufragio, el referéndum que otorga a los ciudadanos el derecho a rechazar o ratificar las decisiones de los cuerpos legislativos, y el plebiscito, en el que la ciudadanía responde mediante voto a una consulta efectuada por el gobierno sobre asuntos de Estado que son de interés fundamental. Pueden ser cuestiones internas. Tenemos la iniciativa popular, que es la proposición al Parlamento de proyectos de leyes presentados directamente por los ciudadanos, o el recalo revocatoria, que es el derecho de deponer funcionarios o anular sus decisiones. Los jurados, que serían los ciudadanos que integran jurados populares, que es una forma de colaborar con el Poder Judicial. Bien, una vez que hemos tenido un contexto, volvemos al PDF y vamos a leer analizando cada uno de los párrafos, de modo que nosotros podamos comprender las ideas principales y posteriormente hacer nuestro ensayo. Democracia inclusiva. Estamos todos en la página 9. La democracia inclusiva es un modelo de organización política del Estado que surge en la antigua Grecia, en oposición a las formas monárquicas en las que el poder absoluto recaía en la figura de una persona, el rey. Recordemos entonces que la democracia nace en Atenas, la antigua Grecia, en el siglo V antes de Cristo, y esta como un sistema de gobierno que se opone a las antiguas y clásicas monarquías, en las que el poder absoluto lo ostenta una sola persona, el rey. La democracia era concebida por Platón como el gobierno de la multitud y por Aristóteles como el de los más. Entendiendo que en Grecia esa multitud se aplicaba solo a los hombres títeres y propietarios, libres y propietarios. La democracia en Atenas, excluyó a las mujeres, a las personas esclavas y a las extranjeras de la condición de ciudadanía. Por lo tanto, se les quitaba la capacidad de decidir sobre los destinos de la nación. Hay que comprender que
patriarcal, que constituía como el modelo dominante basado en el poder del varón, quien lideraba la sociedad y se adueñaba del espacio público. Estas polis o ciudades griegas antiguas se consideraban sumamente patriarcales, es decir, que el hombre era quien tomaba la mayoría de las decisiones y era el sujeto a derecho, no siendo pues la mujer más que un personaje de un segundo plano que no ostentaba como ciudadano y por tanto no tenía estos derechos. De modo que la democracia, como vimos también en las diapositivas anteriores, nace como un sistema no necesariamente inclusivo. Esto va a ser clave para que nosotros desarrollemos nuestro ensayo posteriormente. Durante su periodo republicano, Roma era gobernada por 2 magistrados nombrados mediante elección popular. Sin embargo, se mantiene el principio de exclusión social, pues solo los patricios tenían poder de decisión política en virtud de su linaje y dominio económico. Solo ellos elegían mandatarios o eran candidatos. Recuerden que para que nosotros entendamos un texto, debemos resolver el vocabulario. Todas las palabras que tenemos en el texto debemos comprenderlas. Por ejemplo, patricio. Patricio significa noble. Son todos los nobles que correspondían a familias de mucho prestigio en la antigua Roma. Y este prestigio se daba precisamente por la posesión de muchos terrenos, muchas propiedades, mucho dinero, y eran ellos los que podían convertirse en políticos y convertirse en líderes, o como en este caso en magistrados, ¿verdad? Dependiendo la época. Lo que una vez más nos puede decir que la democracia no era inclusiva tampoco en el tiempo de la antigua Roma. La plebe, que significa la gente del pueblo. La plebe en Roma estaba conformada por ciudadanos, que por no pertenecer a la aristocracia, no votaban. Se instauró así una democracia, pero oligárquica. Oligárquica, que significa el poder de los ricos. Así en Grecia y Roma, la democracia naciente estaba marcada por la exclusión social y los derechos solo pertenecían a un grupo privilegiado. Bien, una vez más se ratifica que la democracia no nació necesariamente como un método de gobierno inclusivo. La implementación de un modelo democrático per se supone la aplicación de los principios básicos que rigen la democracia, que según Tocqueville son igualdad y libertad. Norberto Bobbio, Italia, 1909-2004, incorpora otros principios, como la decisión de la mayoría y la defensa de los derechos de las minorías. Aquí, solamente en este párrafo podemos tener algunas ideas. Por ejemplo, que no basta con que la democracia sea un régimen en el que va a pesar la decisión de la mayoría, sino que esta debe ser también inclusiva y debe guiarse por principios de igualdad, igualdad entre ciudadanos, igualdad entre seres humanos y la libertad. También plantea que el diálogo es el camino para la resolución pacífica de controversias y propone que la tolerancia como norma básica para aceptar las diferencias. Jürgen Habermas, Alemania, 1929, plantea una democracia deliberativa, donde se rescatan los derechos ciudadanos de deliberación, de participación y de comunicación política. La participación les permite a los ciudadanos y ciudadanas ser lo que quieren ser, asumiendo la responsabilidad que ello implica, en el ejercicio de su libertad e igualdad. La participación implica la comunicación de las ideas, autodeterminación de la ciudadanía. El Estado debe garantizar un proceso inclusivo para la formación de opinión y voluntad política, que es la que crea la democracia participativa y representativa. Como una breve conclusión, se ratifica otra vez el principio de que una verdadera democracia debe ser inclusiva,
participativa. Debe dar garantías de estas cualidades al ciudadano común y corriente, a la mayoría. Como verán, tenemos por aquí la actividad que sería desarrollar el ensayo de 200 palabras. A continuación, les vamos a dar un recorderis de la estructura del ensayo y cómo se organiza uno. ¿Cómo hacer un ensayo? ¿Qué es un ensayo? Vamos a compartir para todos. El ensayo puede resultar un instrumento generador de múltiples aprendizajes. Por ello, este objeto de aprendizaje ha sido diseñado para que estudiantes desarrollen un conjunto de habilidades para elaborar escritos y expongan sus ideas. Es decir, es un género literario el cual expone una idea, una posibilidad y luego la comprueba con argumento. El ensayo es la composición escrita en prosa en la cual se expone la interpretación personal sobre un tema en particular, específico y bien delimitado. Escrito en el cual un autor expone sus propias ideas. Exposición escrita de un tema, la cual es desarrollada mediante párrafos. Se caracteriza por su temática, porque es variada, por su extensión, puede contener opiniones, críticas, reflexiones, puntos de vista, intereses del autor. Mire que es muy rica las posibilidades que le puede brindar el ensayo, ya que no solamente se queda en una mera argumentación científica, sino que usted puede, además de eso, dar críticas, reflexiones, puntos de vista, intereses del autor. Por lo general cuentan con el apoyo de bibliografías o respaldo de los datos utilizados, como cuando yo les he pedido que si van a tomar un conocimiento científico, citen de dónde lo han tomado, de qué autor, de qué libro. Tiene un carácter de esbozo, es decir, no se agota el tema. Muchos ensayos son publicados primero en periódicos, revistas, luego son recopilados en libros. Sobre su estructura, la de siempre. El estilo y la organización del ensayo componen su estructura. Por lo general, la estructura del ensayo consta de introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a hablar sobre la estructura. La introducción como primera parte. Es una oración o párrafo que inicia e interesa al lector como el tema. Nosotros hablamos de hipótesis en la clase, recuerdo. Puede ser una pregunta, una reflexión, una estadística, un hecho puntual. En esta sección se plantea el tema que se abordará, es decir, una contextualización, como cuando nosotros hablábamos de la existencia de la vida después de la muerte. Recuerden que nosotros primero hablábamos sobre cuál es la concepción que tiene el hombre sobre la muerte en nuestra sociedad, en la religión, etcétera, ¿no? Una contextualización del tema. Un ensayo extenso puede tener varios párrafos de introducción. Pues, en nuestro caso, en un ensayo de 200 palabras, pues, creo que unos 2 renglones será más que suficiente. En cuanto a la estructura, se hace uso de párrafos para presentar las ideas principales, argumentos. En ellos se incluyen ideas secundarias, explicativas y núcleos de información puntual, datos, citas, párrafos de desarrollo. Aquí es donde nosotros podemos dar los conocimientos empíricos y conocimientos científicos. Los empíricos era todo lo que corresponde a nuestras experiencias, nuestra opinión, nuestros comentarios, y los conocimientos científicos sí tendrían que ser aquellos conocimientos que nosotros citamos de otros autores, cosas que han sido comprobadas. Generalmente cada párrafo discute un tema dentro del ensayo, por lo general entre una idea y otra, o entre un párrafo y otro. Se utilizan frases o párrafos cortos de transición. Esto se hace para entrelazar las ideas y facilitar la coherencia y la unidad. Solamente te está pidiendo que no te olvides de utilizar los enlaces o conectores que nosotros aprendimos en la clase para hacer un resumen. Conectores como sin embargo, después, pero, fue cuando, de repente, luego, entonces, etcétera, para darle una secuencia al párrafo. La conclusión. Se presenta una síntesis de lo expuesto, es decir, un resumen de todo lo expuesto desde la introducción o hipótesis
y el cuerpo o estructura, destacando aquellas ideas que el autor estime esenciales en su trabajo. Esto constituye el aporte, opinión final del escritor, debe explicitarse. Cierre el ensayo. Puede ser un comentario final, conexión con otro tema o el planteamiento de nuevas preguntas o inquietudes. Aquí tenemos también un esquema que usted lo puede analizar. Recuerde que este video queda grabado en esta página y también en un canal de YouTube del cual ya voy a compartir el enlace si es que ustedes no lo han visto ya. Pasos para escribir un ensayo. Antes, seleccione un tema conocido y de su interés. En este caso, ¿cuál es el tema que usted va a elegir? Tiene que hablar sobre la democracia inclusiva, en base a lo que usted leyó. Identifique el punto de vista a desarrollar. Por ejemplo, ¿usted qué cree? ¿Hay democracia inclusiva en nuestro país? ¿Existe de verdad la participación de todos o hay exclusión? ¿Usted está a favor o está en contra? Desarrolle un esquema con las ideas principales y secundarias. Es decir, divida usted los argumentos que tiene para defender su tesis. Tesis o hipótesis que puede ser si existe o no la democracia inclusiva, si se vive eso en nuestro país. La búsqueda de información, que lo puede hacer mediante el Internet, utilizar el bosquejo borrador, identificar el vocabulario, palabras que no comprende, puede obtener citas, estadísticas, pasos para escribir el ensayo durante. Organiza tu escrito. No olvide, la escritura de un ensayo puede comenzar con una pregunta. Mantenga su propio estilo, pero sin olvidar la cercanía con el lector. Es decir que, en la hipótesis o introducción, nosotros podemos hacer un breve contexto y terminar con una pregunta. Ejemplo, ¿existe la democracia inclusiva en nuestro país? Una vez más te pide que utilices conectores entre las oraciones, conectores o enlaces. Pasos para escribir un ensayo durante. Utilizar los conectores, bueno, eso que usted sí lo sabe. Pasos para escribir el ensayo después. Al tener el borrador, verifique lo siguiente. Su escrito mantiene coherencia y hilo conductor. Sus ideas se presentan de manera clara e interesante. ¿Existe una secuencia lógica de las ideas? ¿Mantiene una ortografía, acentuación, puntuación correcta y adecuada? Mediante la revisión del mismo se podrá apreciar su estilo personal. Criterios generales para evaluar un ensayo. Bueno, esto ya no nos compete como estudiantes. Para ir finalizando la clase, nosotros vamos analizando una vez como resumen las partes de un ensayo para que no nos olvidemos, ¿no? En la introducción, captar la atención del lector. Eso se hará con el título, recuerden, ¿no? Un título que debe ser curioso. Introducir el tema del ensayo, que sería la contextualización de qué vamos a hablar y cuál es nuestra posición. En este caso, que era sobre la democracia inclusiva. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con que existe democracia inclusiva en nuestro país? El desarrollo mide incluso con porcentaje de un 70% aproximadamente de todo lo que escribamos. Se exponen los argumentos para defender la idea principal. Se apoya en explicaciones, ilustraciones, debates, evidencias científicas. Recuerda, ¿no? Conocimiento científico u opinión personal. Conclusiones de un 15%. Se recuerda la idea inicial del ensayo. Se sintetizan los argumentos del cierre. O sea, es simplemente un breve resumen. Incluso se puede dar una recomendación, ¿verdad? Referencias. Al final de un ensayo, siempre debería usted hacer referencia a los anexos, es decir, a la bibliografía en la que se basó para su consulta. Nosotros tenemos también un ensayo de ejemplo aquí para que usted pueda analizarlo luego o incluso lo pueda buscar. Un ejemplo de ensayo verdadero. No lo vamos a leer todo, pero sí al menos las partes principales, ¿ya? Tenemos un título. ¿Por qué tenemos religión? Es un título sencillo, no es tan llamativo, pero bueno, al menos cumple su rol de sintetizar el contenido. Tenemos la introducción y hipótesis.
El fenómeno religioso se ha considerado y explicado desde muchos puntos de vista. Algunos lo han explicado desde el propio matiz religioso, como la necesidad producto de un mandato divino y por lo tanto sin necesidad de justificación. En tanto, otras personas en oposición a ese punto lo han explicado como producto y símbolo de ignorancia, incluso como un reflejo de debilidad y fragilidad mental. Nosotros hemos podido ver en la introducción que ya se hizo una contextualización sobre la religión y me parece que también hay una posición ya. Usted piense, ¿están a favor de la religión o en contra desde la introducción? Cuando nosotros abordemos el desarrollo, vamos a poder ver un sinnúmero de argumentos. Solo tratemos de leer algunos. La religión se ha explicado de muchas maneras. Se habla de ella a partir de sus orígenes históricos, como fenómeno antropológico, como fenómeno social. Generalmente estos puntos de vista no están exentos de pasiones, desde los teólogos que toman como punto de partida la revelación bíblica y a partir de ahí justifican la existencia del mundo, hasta puntos radicalmente opuestos, como los del positivismo, que considera la religión como el estado intelectual más primitivo de explicarse el mundo. Mire la tremenda reflexión que se puede ver en un solo párrafo, ¿no? Primero le dice que muchos teólogos están sesgados y que pretenden exponer como argumentos científicos escritos bíblicos o sagrados. Y tiene el polo opuesto, que es la corriente filosófica del positivismo, la cual achaca a la religión como lo más bajo, lo más primitivo del estado intelectual del ser humano. Y así podríamos tener un montón de opiniones, argumentos, como usted puede ver aquí en el ensayo. Este, por supuesto, es de mucho más de 200 palabras, ¿no? Hasta llegar a la conclusión. Vamos a leer un poco de la conclusión, a ver si se ajusta con las características que hemos dado. La religión es una necesidad del ser humano que surge desde el momento mismo en que toma conciencia de su finitud y debilidad. Me parece que está haciendo un resumen, ¿verdad? Esta necesidad de una entidad superior que explique el mundo que le rodea y el sentido de su vida y su trascendencia no es característica únicamente del hombre antiguo. El hombre moderno sigue teniendo la necesidad de aferrarse a un sistema de creencias y a una entidad superior que le proporcione un sistema de creencias y verdades absolutas que den sentido al mundo y a su trascendencia. La religión, el horóscopo, la ufología y la ciencia son algunos de los sistemas de creencias a los que se aferra el hombre contemporáneo. Como podemos ver, han habido aquí una síntesis de las ideas principales y abajo una bibliografía de donde se ha tomado las principales referencias de los argumentos científicos. Bien, vamos a volver para despedirnos. Dejar de compartir. Estimados jóvenes, esto ha sido la segunda clase del proyecto de la semana número 11. Esperando que les haya sido de mucha ayuda, pues si no hay algún comentario, alguna pregunta, daremos por cerrada la clase para vernos con los que puedan el día de mañana.